Bueno, buenos días. A continuación le mostraremos el desarrollo de la práctica sobre un generador 420 mA. El objetivo es desarrollar un generador de 420 mA probándolo en diferentes simuladores. Los simuladores usados para desarrollar esta práctica fueron Tinkercad y Multisim. Los materiales requeridos para desarrollar esta práctica en los diferentes simuladores fueron el amplificador operacional, resistencias, potenciómetros, fuentes de C, cables de alimentación, multímetro, microcontrolador y Bueno, pantallas antes de LCD. hablar de la práctica, tenemos que hablar un poco sobre qué son los lazos de corriente de 4 a 20 miliamperios. Son métodos de transmisión de información en lazos de control que se basan en conformar un circuito en serie con todos los elementos o equipos implicados en un determinado punto de medición o accionamiento. En la imagen podemos ver como un esquema de cómo se conforman y los elementos que conforman este lazo de control de 420 miliamperios. El funcionamiento básico es que cada elemento del lazo proporciona voltaje o tiene una caída de voltaje. Sin embargo, la intensidad de corriente se mantiene igual en todas las. Este es un aspecto fundamental e importante en el lazo de 420 miliamperios. La transmisión de la señal se prefiere que sea en corriente y no en voltaje, ya que las señales de voltaje registran pérdidas a través de los cables de conexión. A mayor longitud de cable, mayores pérdidas y menor el voltaje en el punto de recepción de señal. Bueno, a continuación demostraremos lo que se desarrolló en la práctica. Primero que todo, aquí en los materiales observamos el circuito que se desarrolló para la práctica. Nuestro objetivo, el principal objetivo era calcular primero era la resistencia RAD-J, que era la del potenciómetro, y nuestra resistencia R0. Eso lo hicimos en el simulador Multisim. Lo que hicimos fue utilizando esta ecuación, que aparece acá, el valor de la resistencia del potenciómetro, que es RAD-J, se puso en 0 aproximadamente, y hallamos un valor de R0 para la primera entrada, que era 9 voltios. Y para esa entrada de 9 voltios nos dio como resistencia de 450 ohmios, perdón, y a la salida nos dio la corriente que necesitábamos, que era 20 miliamperios. Lo mismo se hizo con la otra entrada, con la 24 volts. Y observamos que también nos dio 20 miliamperios y la resistencia calculada fue de 1200 ohms. También se hizo lo mismo para la resistencia del potenciómetro, perdón. Para las dos entradas, que se hizo el mismo desarrollo que la anterior, para la R0. Y pues ese fue el procedimiento para cálculo de resistencias. Y ahora aquí observamos el ejercicio como tal, que es de una forma como más real para desarrollar el simulador. Que a la entrada tenemos una fuente de 5 volts y se hizo los mismos cálculos de hallar la resistencia R1 y la resistencia del potenciómetro para 20 y para 4 miliamperios. Sí, para simular usamos el, el software Tinkercad. Entonces la idea era ya implementar ya físicamente un diseño de un generador 420 miliamperios más real. Entonces por eso fue que cambiamos la fuente a una 5 volts, ya que podemos usar un regulador para tener un voltaje de salida más estable. Y entonces aquí ya vemos que hicimos las conexiones respectivas para conectar la pantalla LCD. Ahí a la izquierda tenemos ese potenciómetro, es para ajustar la intensidad de la luz de la pantalla. Y esa resistencia y demás conexiones ya son propias para configurar el correcto funcionamiento. Ya en la parte derecha tenemos pues lo que es el lazo 420 miliamperios, que es el OPAN, la resistencia RI de 3 ohms, R0 y el potenciómetro de ajuste. Ya ese amperímetro que está ahí a la derecha, el amarillo, es solamente para verificar. Se supone que en la implementación real pues ya no iría. Entonces ese fue como el montaje físico. Ya la alimentación la suponemos externa. Suponemos que puede variar de 5 a 37 volts. La alimentación externa, que es lo que aproximadamente resiste el M7805. Entonces ya programamos esto. Aquí ya podemos ver el código.
Entonces lo que hicimos fue pues, declarar nuestras variables, la configuración para la pantalla y estamos imprimiendo en pantalla tanto la corriente como una conversión de la corriente en un porcentaje. Entonces escalamos la corriente de 4 a 20 miliamperios, la escalamos de 0 al 100%, dependiendo del valor del potenciómetro. Y ya pues ahí estos cálculos para las lecturas es, o sea, aquí Analog Grid A5 sobre 1023 es para normalizar la lectura que hace el ADC del Arduino y multiplicamos por 5 y por 1000. Los 5 porque para ampliar a 5 volts y por 1000 para convertir de milivolt a miliampere. Y dividimos en 250, que es el voltaje que tendríamos en la resistencia de ajuste, porque nuestra ADC es una lectura análoga. Ese 0.06 ya es el desfase propio de la que se pierde por cuantización para ajustar los porcentajes. Entonces ya podemos simular y ver su funcionamiento. Entonces aquí podemos ver que arriba estamos imprimiendo la corriente y abajo el porcentaje. Entonces ya cuando y corresponde respectivamente al amperímetro. Ya variamos. Podemos ver que conforme varía nuestro potenciómetro, varía también nuestra lectura entre el 0 y el 100%. Entonces ya vemos que la práctica quedó, se lograron los objetivos de la práctica, que era pues diseñar el, el 420 miliamperios que escalara de 0 al 100%. Para concluir, tenemos una comparación entre las ventajas y desventajas. La primera es el lazo de corriente, es el estándar por excelencia en muchas industrias. Es mejor para viajar largas distancias, ya que la corriente no se degrada sobre conexiones largas, como lo haría el voltaje, y es menos sensible al ruido eléctrico. Como desventajas tenemos dos grandes, que primero que el lazo de corriente está limitado a transmitir una sola señal particular de proceso. Pues para cada variable pues tocaría hacer un lazo de control o un lazo de corriente. Y la segunda gran desventaja es que los requisitos de aislamiento cada vez que se crea un lazo de control, toca tener mucho cuidado al hacer el cableado, ya que pues esto puede producir en problemas eléctricos a la hora de montar el lazo de corriente. Pues no siendo más, esto fue todo y muchas gracias.